Buenas noches, compañeros. En nuestro grupo va a hablar sobre metodologías y buenas prácticas para el desarrollo del software. Primero, permíteme. Perdón. Bueno, comencemos primero definiendo qué es una metodología. La palabra metodología por sí misma se refiere al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo que requiera habilidades y conocimientos específicos. En el contexto del desarrollo de software, podemos definir una metodología como un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático. Parte de iniciar un nuevo proyecto es escoger una metodología apropiada para ayudar a formalizar y optimizar las técnicas y métodos que se utilizarán en el proceso de cumplir los diferentes objetivos que pueda tener el proyecto. El objetivo de tener una metodología definida a la hora de desarrollar software es el de organizar a los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera posible. Para esto se han propuesto varias metodologías diferentes, pero en general solemos dividirlas en las llamadas metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Las que llamamos metodologías tradicionales son las que definen un plan de trabajo rígido en las primeras etapas del proyecto. Estas se centran en llevar una documentación exhaustiva de todo el proyecto, en la planificación y control del proyecto, en especificaciones precisas de requisitos y en cumplir con el plan de trabajo definido inicialmente. Estas metodologías imponen una disciplina rigurosa de trabajo sobre el proceso de desarrollo y hacen énfasis en planificar totalmente todo el trabajo a realizar desde antes de comenzar el ciclo de desarrollo del producto. Las etapas que siguen en las metodologías tradicionales se pueden resumir como se ven ahí en la imagen. Primero se plantea el proyecto o el problema a resolver, luego se hace un análisis de los requerimientos y las metas específicas, y luego se hace un diseño del producto antes de entrar a la etapa de desarrollo y pruebas. La principal desventaja de las metodologías tradicionales es su falta de flexibilidad, lo que hace que implementar cambios en un proyecto, si es necesario, sea bastante costoso. Perdón. Sí. En respuesta a la inflexibilidad de las metodologías tradicionales, surgen las metodologías ágiles, que se centran en ser adaptables y en poder responder a los cambios según sea necesario. Bajo las metodologías ágiles, el proceso de desarrollo suele ser incremental, con entregas frecuentes y ciclos rápidos. También es cooperativo, en el sentido de que hay comunicación constante entre clientes y desarrolladores. Debe ser sencillo para que sea fácil de aprender y modificar para el equipo de desarrollo. Y entre todo debe ser adaptable y capaz de permitir cambios de último momento. Las etapas que siguen en esta metodología tienen una forma iterativa. Primero se plantea el proyecto, luego se determinan qué requerimientos del proyecto tendrán más prioridad, y luego se entra a un proceso de desarrollo iterativo en el que se generan entregas frecuentes y se presentan para ser evaluadas y modificadas según sea necesario. Más adelante hablaremos más de las metodologías ágiles, pero primero miremos algunas de las metodologías tradicionales. La metodología de cascada ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software de forma que no se puede iniciar una etapa hasta haber completado la anterior. Al final de cada etapa se lleva a cabo una revisión final para determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente. El modelo de la cascada surge a finales de la década de los 60 y fue uno de los primeros modelos de ciclo de vida de un proyecto, sirviendo como base para todos los demás. Su principal debilidad es su rigidez. Si las especificaciones iniciales no son correctas o si el cliente cambia de opinión sobre algo, el proyecto puede enfrentar un gran retraso o incluso puede llegar a ser necesario volver a comenzar desde el principio. También porque los resultados del trabajo no son evidentes hasta las etapas más avanzadas del proyecto, si hay un error, esto también supone un montón de tiempo y esfuerzo perdido. Las etapas de la metodología de cascada se pueden resumir así. Primero, se analiza el sistema en el que se va a implementar el software y se plantean requisitos para el proyecto. Luego se diseña la estructura de los datos, la arquitectura del software y la interfaz. Luego se desarrolla el código del programa y por último se implementa en el sistema y se continúa dándole mantenimiento según sea necesario. Claro, siempre con las pruebas después de la fase o como parte de la fase del desarrollo del código. Otra metodología es la del modelo de espiral. Esta se basa en el modelo de cascada, pero lo vuelve iterativo y le añade el concepto de análisis de riesgo. En la metodología en espiral se definen 4 actividades: planificación, análisis de riesgo, ingeniería y evaluación. La planificación se refiere a definir requisitos para el proyecto o añadir nuevos requisitos a la siguiente iteración de la espiral. Al análisis de riesgo se trata de decidir si vale la pena continuar con el proyecto basándose en los requisitos que se plantearon en la fase de planificación
y decidiendo si se tiene la capacidad para cumplirlos. La ingeniería es la actividad de diseñar y desarrollar prototipos basados en los requisitos, y la evaluación es el análisis del prototipo para decidir cómo continuar con el espiral, si es necesario añadir requisitos o realizar cambios, o si el producto está listo para lanzarse al mercado. Cuando se usa esta metodología, el desarrollo del producto se puede representar como una espiral que recorre varias actividades dentro de las 4 categorías que mencioné, hasta que está lo suficientemente maduro para declararlo completo. Y de ahí que viene su nombre de metodología en espiral. Esta metodología tiene la ventaja de ser menos rígida que la de cascada y de poder adaptarse mejor a requisitos cambiantes, pero tiene la desventaja de que no se puede dar un marco de tiempo para cuándo estará listo el producto o por cuántas iteraciones y prototipos tendrá que pasar antes de que esté completo. El siguiente es el modelo incremental, que también es iterativo, pero las iteraciones se centran en ir agregando funcionalidad al producto en vez de ir creando prototipos para probar, por lo que se les llama incrementos en vez de iteraciones. Las etapas que se suelen manejar en esta metodología son planificación, diseño, código, pruebas y entrega. La planificación es la definición de requisitos para este incremento. Basada en estos requisitos se diseña un modelo. Luego se desarrolla el código del programa, se somete a pruebas y por último se entrega para ser evaluado antes de comenzar la planificación del siguiente incremento. Este modelo es menos riesgoso que el de la cascada, gracias a que el progreso del proyecto es más visible en las iteraciones, lo que permite identificar errores en cada funcionalidad agregada y corregirlas más rápidamente. También es más fácil hacer una estimada de tiempo para completar un proyecto en esta metodología, porque el progreso se puede medir en la cantidad de incrementos que hacen falta para que esté completo. La mayor desventaja de esta metodología es que necesita mucha planeación de administración y esto también puede ser costoso y problemático. La metodología de diseño rápido de aplicaciones, o RAD, tiene el objetivo de desarrollar aplicaciones de computadora de alta calidad en plazos cortos de tiempo y depende de herramientas como el desarrollo interactivo, prototipos y utilidades case, que son utilidades de ingeniería de software apoyadas por computadora. Las fases que se definen en RAD son el modelo de gestión, el modelo de datos, el modelo de proceso, la generación de aplicaciones y las pruebas de entrega. En el modelo de gestión se modela el flujo de información entre las funciones, respondiendo a 5 preguntas básicas. ¿Qué información conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se genera? ¿Quién está generando esta información? ¿A dónde va a llegar la información? ¿Y quién procesó esta información? En el modelado de datos se refina el flujo de información que se definió en la fase anterior, modelándolo como un conjunto de objetos a los que se les definen atributos y relaciones entre ellos. Luego, el modelado de proceso define procesos para manipular los datos y establecer comunicación entre los objetos. Cuando ya está listo todo el modelado, se puede empezar a generar las aplicaciones. En el modelo RAD se depende bastante de programas y utilidades que facilitan el desarrollo y de reutilizar componentes de otros programas. Y los componentes que no pueden reutilizar tienen que crearse desde cero, se hacen de forma que en el futuro se puedan reutilizar. Por último, la fase de pruebas es relativamente corta, ya que la mayoría de los componentes relacionados del producto probablemente ya hayan sido probados antes y se conozca bien su funcionamiento. Ahora también veremos cómo estos métodos tradicionales son diferentes a los ágiles. Los dejo con mi compañero para que explique más sobre eso. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Yo les hablaré un poco más sobre las metodologías ágiles. Para comenzar a hablar un poco sobre la metodología Scrum. Esta es una de las metodologías más conocidas. Tiene la particularidad, las metodologías ágiles tienen la gran diferencia con las metodologías tradicionales, es que son mucho más flexibles ante los cambios. Por eso este tipo de metodologías son más utilizadas en proyectos donde los requisitos son cambiantes o son poco definidos, donde hay una gran flexibilidad al momento de diseñar o de trabajar. La metodología Scrum se compone de un equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo está compuesto por 4 roles principales.
Uno de estos roles sería el Scrum Master, que es el encargado de sacar un alto rendimiento del equipo de trabajo. Es el que mantiene motivado a todo el equipo. Se encarga de eliminar todos los obstáculos que este equipo se va enfrentando a través del proceso de desarrollo, entre otras tareas. También tenemos lo que es el Product Owner, que es el que se encarga de conseguir la priorización de los objetivos a alcanzar. El Product Owner es como la persona que tiene la responsabilidad sobre el proyecto. Y tenemos lo que es el equipo de desarrollo, que serían todos las personas involucradas en el proceso de desarrollo del software. El proceso Scrum cuenta de diferentes sprints. Se comienza con la planificación de lo que es un sprint, donde se establecen los requisitos mínimos que debería de cumplir esta parte del desarrollo del software. Este sprint tiene que tener una etapa de desarrollo de no más de 4 semanas, normalmente dura como entre 3 o 4 semanas, y en este lapso de tiempo se lleva a desarrollar lo que son los requisitos que se plantearon al inicio. La metodología Scrum cuenta con reuniones diarias de todo el equipo de desarrollo. Al iniciar el día, todo el equipo de desarrollo se tiene que reunir y discutir las tareas que se van a realizar, cómo se van a realizar, y discutir si han habido problemas y si han habido problemas, cómo enfrentarlos. Aquí la principal característica de la metodología Scrum es el trabajo en equipo. Entonces, todo el equipo está involucrado en la planificación y en el desarrollo del software. Al terminar un sprint, ya cuando ya se han culminado la revisión de todos los requisitos, cuando ya se ha culminado el desarrollo de todos los requisitos de ese sprint, se pasa a una etapa de revisión. Aquí todo el equipo se reúne junto con el Product Owner y el Scrum Master y revisan que todo el desarrollo de estas últimas semanas funcione correctamente y que cumpla todo lo esperado. Si no lo cumple, el sprint se reinicia. Entonces vuelven a comenzar a revisar todo hasta que todo el proceso de desarrollo sea satisfactorio. Cuando ya este proceso ya es satisfactorio, se lanza lo que es el sprint y se procede al siguiente sprint. Entonces, un proyecto estaría compuesto por diferentes etapas o diferentes partes, las cuales son producidas en diferentes lapsos de tiempo. Luego tendríamos lo que es la metodología de programación extrema. Esta es muy similar a la anterior, también es cíclica, pero tiene características especiales. Por ejemplo, en la parte de planificación, se tiene que documentar de una manera más explícita los requisitos. En la parte de diseño, por ejemplo, tiene la característica de que pide que se desarrollen tarjetas CRC, que son tarjetas donde se define lo que son cada uno de los objetos o clases que se establecen en el proyecto. Esto con el objetivo de que en la programación extrema tiene como prioridad poder reciclar código. Entonces es necesario tener claro cada uno de los componentes que tiene el proyecto para su mayor facilidad al momento de poder reciclar código. Comenzamos con la etapa de planificación, donde se establecen las historias de usuario, los criterios de aceptación de los proyectos y se establece un plan de iteración. Luego vamos a la etapa de diseño. En toda esta etapa en cada una de las etapas participa todo el equipo de desarrollo. En la etapa de diseño se realiza un diseño simple del segmento de código que vamos a desarrollar. Luego se pasa a la etapa de codificación. La codificación en la programación extrema se realiza en programación por parejas.
Esto es que dos personas están sentadas frente a una computadora desarrollando un mismo código. Esto con el objetivo de que el código sea más universal, sea de una forma más entendible para todas las personas. Y así no sea necesario tanta documentación o tanta comentario en el código, sino que simplemente sea bien fácil de entender. Luego se pasa a lo que son la etapa de pruebas, y según las pruebas, los resultados de las pruebas, se puede repetir la iteración hasta cumplir con los criterios de aceptación del segmento de código, y si no, pasaríamos a la etapa de lanzamiento, que sería ya agregar la sección de código que estamos desarrollando al proyecto final. Estas son dos metodologías ágiles bastante utilizadas por su flexibilidad al momento de cuando se aveniza por su flexibilidad al momento de haber cambios en los proyectos, o cuando los proyectos no están bien definidos según lo que se quiere. Ambas metodologías utilizan lo que es otra metodología. Estas metodologías se pueden combinar para obtener mejores resultados. Por ejemplo, tenemos la metodología Kanban, que es utilizada junto con la de programación extrema y la de Scrum. Esa metodología consiste en tener una pizarra en algún lugar visible para todo el equipo de desarrollo, donde tenemos tarjetas donde se describe cada una de las etapas del proceso de desarrollo, y tenemos 3 columnas principal en nuestra pizarra, que sería la columna de cosas que hacer, las cosas que se están desarrollando en este momento y las cosas que ya están finalizadas. Esto con el objetivo de que todo el equipo de desarrollo esté consciente de en lo que se está trabajando en ese momento. Les quiero mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en GitHub nos permite tener lo que es esta pizarra. Aquí podemos agregar, por ejemplo, a todo el equipo de desarrollo y crear cada una de las tarjetas donde se describe la tarea a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que cuenta con 4 columnas, que son las cosas que hacer, las cosas que están en proceso. Aquí se agrega otra columna que sería las cosas que están en revisión y las cosas que están finalizadas. Cada una de esas tarjetas tiene que contar con información de la persona que está desarrollándolo, detalles sobre los requerimientos del proceso, los requisitos mínimos que debería de cumplir y diferente información necesaria para el desarrollo de esta tarea. Y así todo el equipo tendrá una idea clara de lo que está trabajando. Básicamente esto es lo que se quiere realizar con las metodologías ágiles. Tener un método de desarrollo que sea flexible, donde todo el equipo o la mayor parte del equipo esté involucrada al momento de desarrollar, para así obtener un código más eficiente y mejor, que se desarrolle de una forma más rápida. Todo esto también hay que considerar que es necesario aplicar lo que son las buenas prácticas de programación, de lo cual va a hablar mi compañero. Los dejo con él. Adelante. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre buenas prácticas a la hora de desarrollar software. Estas prácticas son recomendadas, de las que yo les voy a hablar son recomendadas por una empresa llamada TI Think, que es una empresa especializada en la consultoría tecnológica, y uno de sus principales propósitos es maximizar el rendimiento empresarial en todas sus áreas, incluyendo desarrollo de software.
Así que la primera de las buenas prácticas que ellos recomiendan es definición de requisitos. Pues obviamente esta es muy importante, porque en la definición de requisitos es donde nosotros dejamos claro qué es lo que necesita hacer el software que vamos a desarrollar, cuáles son las necesidades del cliente y lo que tenemos, estas necesidades son las que nosotros debemos solventar en el producto final que le entreguemos al cliente. La segunda es dividir los desarrollos en fases o entregables, pues esta va directamente relacionado con las metodologías que hablaron mis compañeros. Dividir todo el proyecto en sprints para ir paso a paso de una manera ordenada. Esto no solo nos beneficia a nosotros al momento de desarrollar software, sino que también desde el punto de vista del cliente, porque, por ejemplo, si el software tiene un tiempo estimado de 10 meses para estar terminado, no le vamos a esperar a los 10 meses al cliente en mostrarle algo. Necesitamos estarle mostrando continuamente al cliente para que él vea lo que se está desarrollando, y en caso de querer un cambio o que ya algo necesite él que sea diferente, pues será mucho más fácil para nosotros que se vaya haciendo dentro del proceso, que ya estos cambios tengan que ser todos de un solo al final. Bueno, la siguiente es elección de un IDE que se adapte a tus necesidades. A nivel empresarial, pues las empresas ya tienen definidos cuáles son sus entornos de trabajo, las grandes empresas, y buscan gente que se adapte a estos, capacitada o que se adapte fácilmente a estos entornos. Sin embargo, para pequeños grupos de desarrollo o desarrolladores que trabajan por su cuenta, es muy importante que sepan bien cómo escoger el entorno de trabajo que van a utilizar, ya que no solo se trata de que tenga el lenguaje que ellos van a utilizar, sino que necesitan ver el software que van a hacer y si el IDE les proporciona la mayor facilidad para realizarlo. Además de que se pueden dar casos donde el líder del proyecto, por ejemplo, esté acostumbrado a trabajar en un entorno de trabajo y el resto del equipo esté acostumbrado a otro. Entonces también debe haber un consenso sobre esto. La siguiente buena práctica es estandarizar las reglas del desarrollo. Esto es muy importante, especialmente cuando se trabaja en grupo, que es en la mayoría de los casos para desarrollar un software, ya que aquí se dejan claro la metodología de trabajo que se va a usar, hasta la forma en que se van a nombrar las variables. Aquí se deja claro todas las reglas que se van a utilizar para programar. Y pues bueno, desde el punto de vista de alguien que desarrolla por su cuenta, tal vez piense que esta no es algo necesario que él ponga en práctica, pero la realidad es que al momento de desarrollar también sirve para uno mismo de establecer sus propias reglas de desarrollo. Bueno, la siguiente es Dravet. No se están presentando, David, no está avanzando la diapositiva. Voy a volver a compartir entonces. Ahora sí se ve. Ya se ve la presentación. Sí, ahí se mira en modo edición, pero ahí se mira. Pero está bien, si gusta, sigamos ahí, solo hay que asegurarse de irla cambiando. Sí. Bueno, la siguiente es Drive, Don't Repeat Yourself. Esta básicamente se trata de no repetir el código que uno hace. Esto en la parte de que el código que se va a hacer necesario repetir tiene que ir modularizado para que pueda llamarse desde cualquier parte del código que va a ser necesario. El estar repitiendo y copiando y pegando el mismo software al final pues solo trae problemas y atrasos. La siguiente es no inventes. Esto se refiere a... Hoy en día existen librerías ya que facilitan los procesos, facilitan partes de código. Mucho código ya está programado en este tiempo, por lo que si ya tenemos esto, pues es necesario poder utilizarlo, o más bien debe ser utilizado, porque muchas veces los desarrolladores pues tratan de retarse a sí mismos, o de que ellos quieren que su código sea de completa autoría, no les gusta utilizar estos códigos que ya están hechos, estas librerías.
Y al final esto solo genera generalmente una pérdida de tiempo porque el código ya está en las librerías y si cumple con lo que se necesita, pues debe ser utilizado. Bueno, la siguiente sería comenta tu código. Comentar el código, pues, es muy importante, especialmente cuando se trabaja en grupo, porque no solo nosotros vamos a tener acceso a nuestro código y todos los que tengan acceso a él necesitan poder entenderlo. Y aún los desarrolladores que trabajan de forma individual, esto les es de gran ayuda, ya que tal vez el código que están realizando es demasiado grande y al momento de regresar a alguna parte no recuerdan bien qué hacía esto o cómo funcionaba esto porque hicieron esto de esta manera. Comentar el código pues ayuda con esto. La siguiente es divide y vencerás. Pues esta se trata de que muchas veces hay tareas que son complejas, muy complicadas y no, el tener que pensar en una solución para todo puede resultar en una pérdida de tiempo, en un atraso. Entonces es mejor dividir estas tareas complejas, dividirlas en pequeñas tareas a las que se les pueda ir buscando solución de una en una, centrándose solo en esas, hasta llegar al punto donde se complete la tarea en su totalidad. Bueno, la siguiente sería testeo de código o probar el código. Siempre va de la mano de las metodologías. Al momento de que nosotros vamos programando, vamos teniendo la oportunidad de probar el código por partes y es muy importante realizarlo. Muchas veces no probamos el código lo suficiente y al momento de tener el producto final, especialmente en los pequeños grupos de desarrollo, al tener el producto final está lleno de fallas y muchas cosas que solventar. Entonces, es importante que tener el código de una manera que se pueda ir probando, que en todo momento esté disponible para estarse probando, porque entre más prueba, menos error tendrá el producto final. La siguiente es optimización. La optimización básicamente es estar pendiente de cómo realizamos las cosas al escribir código. Las tareas, a veces descuidamos algunas rutinas, algunas tareas sencillas, y estas tareas terminan necesitando bastante procesamiento. Hay que saber administrar todo esto al momento de programar. Y por último tenemos seguridad. Con seguridad se refiere a que especialmente cuando son grupos pequeños de desarrollo, desarrolladores individuales, es necesario investigar y saber todos los conceptos de seguridad que va a requerir el código que estamos desarrollando, porque generalmente pasa que empiezan a desarrollar el código y una vez que ya tienen una bien avanzada en la parte del software, resulta que empiezan a tener que cambiar cosas para que se ajusten a los estándares de seguridad que se necesitan, a lo que es necesario para asegurar la integridad de la información. Entonces, una muy buena práctica es, desde el momento que se están definiendo los requerimientos y el planeamiento, es conocer qué seguridad va a necesitar el software para empezar a programar con esto en cuenta. Además de estas, les voy a hablar de 3 buenas prácticas que a nivel empresarial de grandes empresas ya están bien más que definidas, son prácticamente una obligación, pero a veces en grupos más pequeños de desarrollo, desarrolladores individuales, gente que viene empezando, que trabaja por su cuenta, no les da la seriedad necesaria. La primera es gestión de requerimientos. La gestión de requerimientos establece lo que el sistema debe hacer en cuanto a procesos, consultas, reportes, alarmas, interfaces, restricciones de seguridad y algunos otros elementos que la organización necesite. Es importante, como les mencioné anteriormente, que esto quede completamente definido porque, como vemos aquí a la izquierda, el cliente es el que tiene el dominio del problema, el cliente es el que sabe lo que se necesita, sabe qué necesita que haga el software. Y los desarrolladores somos los que tenemos el dominio de la solución, somos los que le vamos a proporcionar esto. Es por eso que se debe trabajar bien en conjunto, a ayudarse entre ambos para que el producto final sea lo mejor posible. Esto es algo que a veces no se toma tan en cuenta y al momento de
especialmente en los desarrolladores que trabajan por su cuenta, que vienen empezando y lo toman bien a la ligera, y al momento de desarrollar sufren bastantes atrasos porque no tienen claras ciertas cosas. La segunda es la documentación. Bueno, existe una parte de la industria donde la documentación es vista con el estigma de ser un conjunto de documentos aburridos y redundantes impuestos por la ingeniería de software, que solo le quitan el tiempo al programador, ya que en realidad nadie va a leerlos. Esta es, podría decirse, la mentalidad que tienen muchos que trabajan por su cuenta sobre la documentación, porque al final piensan, pues el código lo estoy haciendo yo sé cómo funciona y todo esto, pero es muy importante en todos los niveles de desarrollo tener una buena documentación, porque la documentación es una bitácora de todo el desarrollo, básicamente. Aquí van cómo se hizo todo, por qué se hizo de esa forma, y que si hubieron errores, aquí están las soluciones a estos errores. Esta información puede resultar muy importante en caso de que hayan nuevos errores en el proceso del desarrollo. Y por último, el uso de repositorios. Para los desarrolladores de software o plataformas, es una tarea complicada cuando varias personas trabajan en un proyecto al mismo tiempo, lo que de hecho es casi siempre que se desarrolla software hoy en día, son varias personas las que participan. Por eso una buena práctica es acostumbrarse y aprender a usar los repositorios, porque, bueno, todos aquí hemos desarrollado en grupo, y yo personalmente, yo sí he desarrollado sin usar repositorio algo grande, y siempre es un problema, es muy complicado llevar un control de esto. Entonces, además en el ambiente laboral, pues estos se usan, así que es una buena práctica acostumbrarse y aprender a usarlos. Aquí les dejo algunos ejemplos de los más comunes: GitHub, GitLab y Bitbucket. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Bien, gracias, equipo. Un par de consultas en relación